Claudio Storm, director nacional del FOSI. Director, bueno, queremos agradecer primero por recibirnos al diario Ciudadano del Morrocotudo. Queremos comenzar consultándole acerca de FOSI. Bueno, ¿en qué está FOSI en nuestra región? Bueno, primero que nada, un saludo a todos los lectores, auditores del Morrocotudo. Un afectuoso saludo a ellos y también a todo el equipo que trabaja en este diario tan importante acá en la región. Y bueno, como FOSI, muy contentos de poder estar hoy día acá en Arica celebrando el cierre de un programa que tiene que ver con capacitar a jóvenes del sector de polimetales que viven en un alto riesgo social en un oficio que es muy particular, que es ser árbitro de fútbol, y que tiene una connotación muy particular, que por un lado uno como gobierno trata de fomentar la vida saludable, el deporte, el tomarse los espacios públicos, ganarle a la delincuencia, ganarle al narcotráfico, ¿cierto? Esos lugares que son tan clave. Y por un lado también contribuir al desarrollo económico de la familia, es decir, familias vulnerables hoy día que necesitan mayores ingresos a través de programas como este, poder entregarle un oficio muy particular a los jóvenes para que puedan complementarlo con sus estudios, complementarlos con otros trabajos, con otros pololos que tengan por ahí, y puedan a través del arbitraje de ciertos partidos de fútbol los fines de semana a nivel amateur puedan llevar un poquito más de ingreso a la casa. Eso es un ejemplo de lo que hace el FOSI, preocuparse del desarrollo social. Estamos acá en Arica nosotros presentes con programas sociales que van desde el ámbito socioeducativo, de trabajo con la familia, en los campamentos. Estamos trabajando también en programas de emprendimiento, lo que engloba en total un presupuesto de más de 1.500 millones de pesos hoy día de inversión social en Arica y Parinacota, y eso es algo que sin duda es inédito en la historia institucional del FOSI. Nunca antes se había invertido tanto como hoy, y eso es parte del sello también del gobierno del presidente Piñera en materia social. Y en lo que respecta a los usuarios, director, ¿cuántos son los usuarios que tiene Arica y Parinacota? Bueno, si sumamos las familias del programa Puente, los programas de emprendimiento, de empleo, hoy día tenemos sobre las 1.500 familias que nosotros atendemos. Y eso es parte, digamos, del trabajo que hacemos hoy día nosotros en toda la región, porque no solamente esto se trata de cifras, sino que también se trata de alguna forma de cobertura geográfica. El FOSI es de las pocas instituciones públicas que está con mucha fuerza trabajando en zonas aisladas, que está en los últimos rincones del país, aportando su grano de arena para el desarrollo de las comunidades. Y el caso de la región de Arica y Parinacota, que tiene una realidad donde, claro, Arica es un gran polo urbano, digamos, pero el resto de las comunas están mucho más dispersas. Hay lugares como Vivir y General Lago, donde también tenemos presencia, tenemos equipos, hacemos gobierno en terreno, y eso es uno de los sellos distintivos del FOSI. Director, la última visita que usted realizó mencionaba algún tema relacionado con árbitros. ¿Cuántos beneficiarios fueron en este caso? En este caso nosotros hicimos dos programas de árbitros. Un programa que estuvo en la población de polimetales, donde se capacitaron a 22 jóvenes en el oficio de árbitro, y también este mismo programa lo replicamos a comienzos de este año en la cárcel de Arica, entendiendo también de que las personas que salen al medio libre, la estadística dice que la mitad de ellos vuelve a caer preso, digamos, en el año siguiente a haber salido en libertad. Y la razón de esa reincidencia se basa principalmente porque cuando salen a la libertad se encuentran con muy poca oportunidad. Ese papel de antecedente es un dato muy duro que le cierra muchas puertas. Y el arbitraje de fútbol amateur tiene una condición distinta. A uno nadie le pregunta su papel de antecedentes para poder arbitrar un partido de fútbol. Y el fútbol es parte, digamos, de la vida de las poblaciones, parte del entorno, digamos, de todos los chilenos. Y por lo tanto también encontramos de que estas capacitaciones en ese tipo de oficios pueden ser muy útiles para las cárceles. Por lo tanto, 22 personas polimetales, 44 personas que están en la cárcel de Arica, en total 17 millones de pesos en inversión en este, que es un programa muy simbólico, muy chico, que son 17 millones de 1.500 millones de presupuesto que yo les comentaba recién. Hace algunos días visitó Arica el delegado presidencial para el tema de campamentos, Felipe Cas, comprometiendo el trabajo del gobierno en la erradicación total de campamentos en la región de aquí al 2014. En ese sentido, director, ¿cuál es la relación que se hace con el trabajo que realizan ustedes? Bueno, la relación con el Ministerio de Vivienda y en particular con el trabajo que desempeña el delegado presidencial Felipe Cas es muy estrecha. De hecho, hay una alianza estratégica entre el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social para la erradicación de los campamentos. Obviamente esto se lidera desde el Ministerio de Vivienda, pero cuando uno piensa en que las familias que viven hoy día en campamentos en Arica tienen que salir de esa condición de acá al 2014, uno está consciente que no solamente es suficiente el poder construir viviendas definitivas para estas familias, sino que uno también tiene que preocuparse de que el proceso de transición
desde el actual campamento hasta la vida en definitiva, requiere de ciertos procesos sociales en los cuales hay que acompañar a la familia. Uno de ellos, por ejemplo, es que los dirigentes sean capaces de organizarse. Y ahí nosotros como FOSIS tenemos un programa de desarrollo comunitario para dirigentes de campamento para que puedan agruparse e identificar cuáles son sus principales problemáticas. Luego también otro problema que enfrentan las familias es saber administrar un presupuesto de manera adecuada. La vida afuera del campamento, a diferencia de la vida dentro de un campamento, básicamente se refleja en que uno tiene responsabilidades que asumir que antes no asumía: pagar las cuentas, por ejemplo, de los servicios básicos, tener que tener algún empleo para poder pagar ciertos gastos que dentro del campamento no existían y que ahora sí existen, y por lo tanto uno tiene que preocuparse también de administrar bien ese presupuesto, y ahí el FOSIS tiene un programa de educación financiera. Y por último, y quizás el más importante, que justamente en esta vida fuera del campamento, donde hay muchas obligaciones, se requiere tener un empleo, se requiere tener al menos una actividad económica que puede ser un empleo dependiente o también puede ser un emprendimiento. Y en eso el FOSIS también ha puesto a disposición de las familias de campamento recursos para que puedan encontrar un trabajo, para que puedan emprender. Esto a nivel nacional es un plan inédito. Nunca antes el gobierno de Chile había tenido una oferta especial para campamento. Y hoy día existe, y eso a nivel del país completo abarca, ¿cierto?, todas las regiones y por un monto de 1.000 millones de pesos. Y eso es algo que también es un sello distintivo del gobierno, del querer dejar un sello social marcado en los campamentos y ojalá poder cumplir con esa meta, ese sueño que tenemos de erradicarlos de acá al 2014. ¿Se entiende entonces que el compromiso que se va a hacer en Arica se va a replicar también en el resto de la región? O sea, ¿de aquí a 2014 puede decir se erradicarían los campamentos en el país? Efectivamente, nosotros tenemos dos metas en materia de pobreza muy importantes como gobierno. Una es la erradicación de la extrema pobreza, ¿cierto?, de acá al 2014. Eso en términos prácticos, cuando uno dice, bueno, pero es tan ambiguo esto de erradicar la extrema pobreza, quiere decir que en la encuesta CACEN que nosotros podamos ver el año 2014, probablemente a esta altura del año, en junio del 2014, la encuesta CACEN, en lo que es extrema pobreza, ese número debería tender a cero. Probablemente, como la pobreza es dinámica, mientras unos salen, otros caen en pobreza, siempre va a haber un grupo que esté pasando por esta situación, pero ojalá que lo que hoy día es, ¿cierto?, un 3,7% de indigencia en el país, ese número tienda a cero, a ser 0, algo, 0,2, 0,3, 0,4. Y en los campamentos también, esto no es una realidad estática, es decir, acá no es que las familias de campamentos sean una y cuando uno las saca, digamos, de los campamentos nunca más llega nadie a un campamento, sino que también hay una realidad dinámica. Y el objetivo del Ministerio de Vivienda y del Gobierno es erradicar la mayor cantidad de campamentos posible, ojalá que no quede ninguno, pero estamos conscientes de que eso no significa de que no haya ninguna toma en todo el país, sino que la realidad en sí estructural haya cambiado y que sean situaciones más bien excepcionales, más que campamentos instalados en todo el país. Correcto. Director, respecto a la pobreza, entiendo que el índice nacional bordea el 15,1%. Sí. Sin embargo, día atrás también el Partido Progresista entrega un estudio donde dice que la cifra corresponde al 35%. ¿Cómo se puede explicar esta realidad? Lo que pasa es que la pobreza, la cifra oficial que maneja el gobierno, es la cifra que responde a una medición tradicional de la pobreza y que se fija de acuerdo a una línea base, digamos, ¿cierto?, sobre de ingresos, sobre la cual están los chilenos que no están en situación de pobreza y bajo la cual están los que sufren el fenómeno de la pobreza. Esta línea de la pobreza hoy día está en torno a los 64.000 pesos per cápita. Es decir, todos los chilenos que al mes tengan menos de 64.000 pesos per cápita están hoy día bajo la línea de la pobreza, sumando todo, sumando los ingresos que ellos puedan obtener de algún trabajo, los subsidios monetarios que reciban del Estado, ¿cierto? Todo eso se suma y se divide por 12, y si es que mensualmente por persona en una familia se recibe menos de 64.000 pesos, se considera una persona que está en situación de pobreza. Ahora, hay muchos expertos, y probablemente yo no conozco el estudio que tú mencionas, pero probablemente las personas que hicieron este estudio tienen una crítica respecto a la manera de cómo se mide la pobreza. Y uno diría, bueno, 64.000 pesos es un monto justo para una persona para tener una vida digna, es decir, alguien que tenga 70.000 pesos bajo esta estadística no es pobre. Pero uno podría discutir si 70.000 pesos es algo hoy día digno para cualquier chileno. Y ahí surgen metodologías alternativas, donde se corrigen estas líneas de la pobreza y se ponen en niveles superiores, más exigentes, 100.000 pesos por ejemplo. Y cuando uno hace eso, la cantidad de chilenos que caen bajo ese umbral aumenta, que es natural, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo dos respuestas frente a tu pregunta. Uno, que es legítimo, digamos,
considerar de que la encuesta CACEN mide la pobreza de acuerdo a un criterio que es bastante simplista, que solamente mirar a la división de los ingresos y fijar una línea base, y que es legítimo, por lo tanto, plantear otras metodologías y enfrentar la realidad social con otra mirada. Pero por otro lado, el rol de un gobierno tiene que ser un rol también de mantener estadísticas que sean serias y creíbles durante el tiempo. Y eso te obliga a ti a que, si es que queremos medir la evolución de la pobreza, tenemos que medirla siempre con la misma vara. Y la vara, nos guste o no nos guste hoy día, en la encuesta CACEN. Ahora, si es que queremos cambiar esa metodología, tiene que haber un consenso país y un consenso académico amplio para poder validar otro instrumento, porque sería re fácil como gobierno uno poder cambiar esta metodología y alterar la cifra de pobreza al alza o a la baja, digamos, de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Y eso es algo que hoy día el gobierno no está pensando hacer ni tampoco está disponible para hacerlo. ¿Se puede tomar entonces, se puede pensar entonces como un estudio o como una cifra eminentemente política en este caso? Yo diría que no. La verdad es que no lo conozco, por lo tanto no puedo hacer un juicio de valor respecto a eso. Yo me quedo con la impresión de que, así como está este grupo de expertos que tiene una visión distinta respecto a la cantidad de chilenos que tienen situación de pobreza, hay muchos otros. De hecho, hay académicos que plantean que hoy día el 40% de la población en Chile está bajo la línea de la pobreza, y eso depende de cuán exigentes seamos nosotros. Y eso tú lo ves también en discusiones como el salario mínimo, que es súper contingente por esta semana. En fin, yo creo que uno cuando es un país que está transitando al desarrollo y que está cerca de alcanzarlo, empieza a tener problemas de países desarrollados, y uno de esos problemas es que obviamente las expectativas aumentan, las exigencias de la ciudadanía son mayores, y eso es algo que yo creo que, bueno, yo lo miro con optimismo. Yo creo que es importante que hoy día se le exija más al país en cuanto al cumplimiento de metas sociales. Por lo tanto, yo de alguna forma respaldo esa exigencia adicional que nos pone este grupo de expertos, pero por otro lado también llamo a la mesura, en el sentido de que la cifra oficial es una cifra que no le inventó este gobierno, que es una cifra que la llevamos midiendo ya por más de 20 años, y que para poder tener una base de comparación que nos permita saber si estamos haciendo bien o mal la pega, es importante mantener esa metodología constante en el tiempo. Respecto al ingreso, al que usted mencionaba, director, ¿qué le parece que finalmente no existe acuerdos en un tema que debería, ojalá, en lo posible, considerar el interés de los parlamentarios? ¿De salario mínimo? Bueno, la verdad es que la discusión del salario mínimo es bastante parecida a lo que hablamos recién de la pobreza. Yo creo que nadie discute que 193.000 pesos es poca plata para cualquier chileno. Yo creo que nadie está discutiendo eso, y yo siento que a veces el tema del salario mínimo se politiza en exceso y se lleva siempre ese ejemplo de, bueno, el gobierno entonces está de acuerdo en que 193.000 pesos es algo justo, digno para los chilenos. Yo creo que esa no es la discusión. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que no es suficiente, pero hay que tener en cuenta de que el salario mínimo es una variable que es tremendamente relevante como señal para el funcionamiento de nuestra economía, que es una economía abierta, una economía de mercado, una economía donde de alguna forma el sector privado tiene un rol preponderante en la creación de empleo. Y hay que mirar la experiencia para atrás. Cuando uno mira el gobierno del presidente Frei, donde se aumentaron por 3 años consecutivos los salarios a una tasa mayor que el crecimiento de la economía, lo que tuvimos como resultado, ¿cierto?, fue una tasa de desempleo de 2 dígitos. Entonces también son realidades que hay que observar y hay que escuchar a los expertos. Los expertos lo que indican es que el salario mínimo es un precio de la economía que entrega señales muy importantes para la contratación de mano de obra. Por lo tanto, de alguna forma, el jugar con esa variable y el tratar de cumplir con expectativas que son legítimas y que nosotros como gobierno también compartimos, de cuál es el nivel de ingresos mínimo que todo chileno requiere, hacerlo a través de un mecanismo de ajuste como el salario mínimo, a mí me parece que hay que ser muy responsables, porque finalmente, por tratar de entregar una señal potente respecto a un piso mínimo de ingresos con el salario mínimo, lo que podemos hacer es crear desempleo, y cuando se crea desempleo, lamentablemente para el que lo pierde, el salario mínimo pasa a ser 0, no 193.000 pesos. Bien, pues Claudio Onstrom, director nacional del FOSI, queremos agradecer esta conversación con el diario Ciudadano Morrocotudo. Muchas gracias. Muchas gracias al diario Morrocotudo por esta entrevista, y esperamos vernos pronto de vuelta a Canarias.